Hola a todas, a todos, bienvenidos. Bueno, antes de comenzar quiero agradecerles a todas las personas que han participado de esta masterclass de la Maestría del Observador, a quienes estuvieron el día de la clase en vivo y a todas las personas que la vieron después aquí por YouTube y bueno, a todos los que se han tomado el tiempo para dejar sus consultas, sus preguntas, todos los comentarios tan bonitos que he recibido, también agradecerles. Y bueno, durante la clase surgieron muchas preguntas muy interesantes, que bueno, que hablan de procesos reales, ¿no? Que se están moviendo en este momento. Por eso, como habíamos quedado, me pareció oportuno grabar este video aparte para sumar, ¿sí? Y para poder responder a esas preguntas que han quedado abiertas luego de la masterclass. Entonces este espacio está pensado para poder darle mayor claridad, para ordenar y para acompañar también todo lo que ha despertado, ¿no? Esta información. Todas las respuestas que voy a ir contestando aquí están relacionadas con el tema, con el eje del observador, con la cuarta dimensión y con la integración de las memorias. Sí, algunas preguntas han quedado afuera de este video porque tal vez pertenecen a otros abordajes, a otros espacios, y bueno, eso también está muy bien. Así que la intención de este encuentro es volver a lo esencial sin complicarlo. Y poder comprender la observación como un estado de conciencia y no como una técnica que haya que hacer bien. ¿Bien? Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la primera pregunta, muy interesante, que es, ¿qué significa realmente integrar una experiencia? ¿Integrar es simplemente observar o hay algo más? Bueno, esto es una de las preguntas que más apareció, tal vez de distintas maneras. Esto no es casual, porque muchas veces escuchamos la palabra integrar y puede quedar como algo abstracto, casi espiritualizado, poco concreto. Bueno, integrar no es observar, aunque la observación es el gran primer paso que es imprescindible, ya que observar significa poder observar, poder mirar una experiencia, una emoción, un patrón sin quedar absorbido por él, sin quedar fusionado a esa experiencia. Es decir, dejar de ser la herida, dejar de ser el miedo o la reacción y pasar a estar frente a todo eso que aparece, ¿no? Ahora, integrar va un paso más allá. Integrar es cuando eso que yo pude observar deja de actuar de manera automáticamente en mi vida, ¿sí? Y poder integrar lo que observo es cuando eso que observo ya no dirige ni mis decisiones, ni mis reacciones, ni mis vínculos, ni mi conducta desde un lugar inconsciente. Por ejemplo, yo puedo observar que tengo una herida de rechazo, puedo darme cuenta cómo se activa esa herida, en qué situaciones aparece, qué emociones despierta en mí. Eso ya es un gran paso, eso es la observación. Pero integrar esa herida es cuando, aún apareciendo todas esas sensaciones, todo eso que aparece ya no gobierna mi reacción, ya no gobierna mi respuesta. Integrar es cuando ya no necesito ni defenderme, ni reaccionar desde este lugar, ¿sí? Desde la herida, porque esa herida va a seguir existiendo como memoria, pero va a dejar de ser el centro de mando. Por eso integrar no es borrar, eliminar la experiencia vivida, es incluirla en la conciencia sin que ésta vuelva a tomar el control. Y acá hay algo muy importante porque la integración no es a la fuerza. La integración no se fuerza, no se integra porque entiendo mentalmente algo. Se integra cuando todo el sistema psíquico, emocional, físico puede sostener esa información sin colapsar. Y ahí es donde la observación madura ya no es solamente me doy cuenta de esto, es puedo estar con esto sin perderme en ello. Bien, entonces, respondiendo de forma clara, observar es el inicio. Integrar es el resultado de una observación que ha sido sostenida en el tiempo. Y todo este proceso, perdón, ocurre en la conciencia, no en la lucha, no en la fuerza.
Así que bueno, desde ese lugar vamos a pasar a la siguiente pregunta que está muy ligada a esta primera pregunta, que es ¿qué pasa después de observar? Y si eso no alcanza, y si eso alcanza o no para transformar. Cuando observamos una herida o un patrón inconsciente, ¿eso alcanza para transformarlo o hay un paso posterior? Bueno, esta pregunta apareció bastante y a veces suele venir acompañada de una sensación de frustración, ¿no? Cuando decimos, bueno, yo ya me di cuenta de esto, ya lo observé, ¿y por qué sigo repitiendo? ¿Por qué sigo reaccionando igual, ¿no? Y acá es importante entender que la observación no es un acto de magia instantánea. La observación no borra automáticamente una memoria, un patrón o una herida. Lo que hace es sacarlo del piloto automático, ¿no? Porque cuando algo está y actúa desde el inconsciente, actúa solo, decide por nosotros, responde por nosotros, se expresa sin que nos demos cuenta, porque por eso opera desde el lado inconsciente. Ahora, cuando nosotros observamos, llevamos conciencia, ese patrón entra en el campo de mi conciencia y esto es un gran paso, es un cambio enorme, aunque a veces no lo sintamos así. Pero sí hay un paso posterior, y ese paso posterior no es hacer más, sino es sostener, ¿no? Como cuando alguien no nos responde un mensaje, vamos a llevarlo bien a lo práctico y a lo cotidiano, ¿no? Antes de observarnos, cuando alguien no nos contesta un mensaje, puede disparar automáticamente una historia interna, una narrativa. No le importo, dije algo mal, me están rechazando. Y desde ahí reacciono, desde ahí me cierro, me enojo o mando otro mensaje desde esa ansiedad. Ahora, cuando yo me empiezo a observar en ese acto, me empiezo a dar cuenta, empiezo a ser consciente de todo ese movimiento interno, empiezo a observar la ansiedad, el miedo al rechazo, veo, observo la necesidad de respuesta. Y esto no hace que la emoción desaparezca. La incomodidad va a seguir ahí, pero hay una diferencia que es clave. Ya no estoy dentro de la reacción, la estoy observando. Y el paso siguiente no es forzarme a estar bien, ni convencerme de que no pasa nada. Es quedarme presente con esa incomodidad sin actuarla. ¿Sí? Simplemente observarla. Tal vez sigo sintiendo el impulso de escribir, tal vez sigo sintiendo el nudo en el cuerpo, en la garganta, pero ya no elijo reaccionar desde ahí. Y eso es sostener la observación. Y con el tiempo, si yo lo sostengo en el tiempo, ese patrón naturalmente empieza a perder fuerza, empieza a perder poder, jerarquía. Y no porque yo lo combata, lo fuerce, lo pelee, sino porque con la observación sostenida, todo el sistema empieza a aprender que ya no necesita defenderse. ¿Sí? Y si un día me doy cuenta de algo muy simple, la situación se repite, pero ya no me arrastra de la misma manera. Y ahí está el punto de quiebre, el punto de la transformación. No cuando el patrón desaparece, si ya cuando no me dirige. Entonces, observar va a iniciar un proceso. Y toda esa transformación va a ocurrir cuando esa observación se vuelva estable. Cuando dejo de entrar y de salir en el rol de observador según me conviene. Y eso lleva tiempo, constancia, ¿bien? Porque es un proceso profundo que necesita profundidad. Por eso la maestría de observar no tiene que ser ni un logro ni una meta. Es una relación viva y consciente con eso que aparece. Entonces, desde acá vamos a seguir con la próxima pregunta que también muchos de ustedes hicieron. Si observar es esto, ¿qué pasa con la acción? Cuando observamos, ¿es correcto actuar o la observación implica no hacer nada?
Bueno, otra pregunta clave, porque a veces surge confusiones desde este lugar, ¿no? Pensar que observar es quedarse quieto, pasivo, inmóvil, eso no es así, porque la observación no va a anular la acción. Lo que anula la observación es la respuesta automática. Reaccionar es actuar desde la herida, desde el miedo, desde el impulso inconsciente. Actuar, en cambio, es responder desde un lugar mucho más amplio, donde hay conciencia. Cuando no hay observación, hacemos cosas sin darnos cuenta de por qué las estamos haciendo. Nos defendemos, atacamos, nos cerramos, nos justificamos de más, nos callamos de más. Ahora, cuando hay una observación activa, aparece un pequeño espacio interno. Y en ese espacio interno, en ese segundo, cambia todo, ¿no? Volviéndolo a los ejemplos simples, estamos en una conversación, alguien dice algo que me incomoda. Si yo no me observo, el cuerpo va a reaccionar solo, se va a tensar, voy a responder rápido, voy a levantar el tono, o me voy a cerrar, o me quedo pensando, ¿no? En esta escena, rumiando. Eso es la reacción. Ahora, si observo, primero noto eso que voy a observar, noto lo que pasa con mi cuerpo, noto la tensión, la emoción que aparece, noto el impulso de responder. Y en ese instante aparece algo nuevo, que es la elección. Tal vez decido hablar, tal vez me decido callar, tal vez pido un tiempo, o tal vez digo exactamente lo mismo que hubiera dicho antes, pero desde otro lugar. Porque la acción puede ser la misma por fuera, pero lo que cambia es el movimiento interno. Adentro no es lo mismo, porque elijo desde otro lugar. Y eso es actuar desde la observación. La observación no nos va a sacar del mundo, no es la idea. Al contrario, la observación nos va a devolver al mundo sin estar tomado por él. Por eso, en realidad, la pregunta no es observo o actúo, sino desde dónde actúo. Y si la acción nace de la urgencia, de la defensa o del miedo, probablemente sea reacción. Si la acción nace después de haber observado todo esto que se mueve en mí, aunque sea una acción firme o un límite claro, eso ya tiene que ver con mi conciencia en movimiento. Entonces, observar no es quedarme mirando la vida pasar, es participar sin perderme, es estar sin pertenecer. Y desde acá vamos a la próxima pregunta. Si no nos identificamos con el personaje, ¿para qué necesitamos un personaje para estar encarnados? Y a veces en el proceso evolutivo, cuando empezamos a observarnos, puede aparecer esto, ¿no? Si no soy el personaje, entonces el personaje está mal. O si sigo teniendo reacciones, entonces no soy consciente y no. El personaje no está mal, el personaje no es un error, porque es la forma que la conciencia toma para poder experimentarse en la materia. Sin el personaje no podríamos estar acá, no podríamos hablar, vincularnos, elegir, trabajar, crear, atravesar nuevas experiencias, experiencias humanas. El problema nunca fue el personaje. El problema es la identificación total con él, la ilusión, ¿no? Porque cuando no lo observo, el personaje gobierna solo, juega el juego solo, ¿no? Con los ojos vendados, con el velo. Creemos que todo eso que pensamos, sentimos o reaccionamos somos nosotros. Entonces, desde ahí el personaje se vive defendiendo, se vive justificando, vive huyendo. Entonces, al observarlo, este personaje comienza a transformarse, comienza a evolucionar, porque el personaje evoluciona y esa es la clave. A medida que mi conciencia se amplifica, ese personaje deja de ser un enemigo o una carga y empieza a convertirse en un aliado. ¿De quién? De mi conciencia. Por eso en la clase hablábamos del avatar consciente, este personaje ya no tomado por la herida, este personaje donde su punto de referencia ya no es esa herida, sino que empieza a actuar al servicio de la conciencia.
porque el avatar sigue sintiendo, sigue teniendo emociones, sigue teniendo su historia, bien, pero ya no reacciona de forma automática. La observación sostenida permite eso, que ese mismo personaje empiece a cambiar su forma de operar. La emoción puede aparecer, pero el personaje ya no se va a desbordar. Empieza a escuchar, puede decir lo que necesita, puede poner un límite si hace falta, o incluso quedarse en silencio sin sentirse disminuido, porque ya no pelea por sobrevivir, ya acompaña la conciencia. Y esa es la evolución del personaje, del avatar. Por eso es que todo este trabajo de observar viene a refinar el personaje, viene a pulirlo. Y no se trata de salir de él, sino de habitarlo con mayor conciencia. Y la evolución no busca un humano sin identidad, busca un humano habitado por la conciencia. Y esto nos conduce a la próxima pregunta. ¿Por qué a veces cuando empezamos a observarnos sentimos que antes estábamos mejor? Bueno, aquí esta pregunta es muy clara y seguramente muchos de nosotros en algún momento nos la hicimos, ¿no? Y esto es importante también aclararlo, es una fase del proceso, no es un retroceso. Cuando no nos observamos, como dijimos, como dije anteriormente, funcionamos en automático. Reaccionamos, evitamos, compensamos, nos distraemos, ¿sí? Y eso, aunque no sea consciente, puede generar una sensación de estabilidad, de zona de confort, ¿no? Y cuando observamos y hacemos este proceso de observarnos, esa estabilidad empieza a moverse, la estructura comienza a moverse. Y lo que estaba tapado empieza a aparecer. Por eso al principio la conciencia puede incomodar. Pero es importante entender esto. Esa idea de que antes estaba mejor no siempre es real. Muchísimas veces es una ilusión generada por la mente. Porque la mente tiene una función que es muy clara, garantizar la supervivencia. ¿Bien? Y para la mente todo lo que ya fue vivido, aunque haya sido doloroso, es un terreno conocido para la mente. Y todo lo conocido es interpretado como seguro, porque es conocido. Entonces, cuando empezamos a observar y salimos del automático, la mente activa un movimiento que nos quiere llevar de nuevo a ese lugar de comodidad, a esa zona de confort. No porque esa zona sea sana, no porque esa zona de comodidad sea consciente, sino simplemente porque ya sobrevivimos a ella. La mente nos dice, volvé ahí, porque ya sabes moverte en ese terreno. Ya saliste vivo de ahí, ya sobreviviste. Entonces ahí aparece la ilusión, antes estaba mejor. Pero en realidad, antes, seguramente estábamos más anestesiados, más identificados, estábamos menos presentes. La conciencia nos saca de esa zona conocida. Y esto la mente lo percibe y lo interpreta como riesgo. Por eso este proceso puede sentirse incómodo, no porque sea peligroso, sino porque nos saca de los patrones y de los circuitos ya conocidos. Bien, entonces este momento no es ni para retroceder ni para forzarnos, es para comprender el mecanismo. Cuando vemos que ese antes estaba mejor, es una estrategia mental, es la mente llevándonos de retorno a lo conocido. Bien, entonces, si cuestionamos, si observamos y cuestionamos y dejamos de creerle ciegamente a la mente, con el tiempo y la constancia algo se empieza a acomodar. La observación comienza a volverse más estable, la incomodidad empieza a bajar, empieza a aparecer una sensación distinta. Y no es comodidad automática, sino presencia, porque la conciencia no promete confort, promete verdad. Y cuando logro integrar esa verdad termina trayendo una forma mucho más profunda en mí, una forma de alivio, de calma.
porque no estoy, dejo de sostener la vida desde la supervivencia. Y acá seguimos con la próxima pregunta. ¿Cómo se empieza a integrar todo esto en la vida cotidiana? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se vive esto sin que quede solo en una idea? Bueno, muchas veces podemos entender algo y no saber cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Y esto es importante también, no se empieza haciendo grandes cambios extremos, no, la integración no ocurre cambiando mi vida, sino es mucho más sutil, es cambiando la relación con eso que sucede, con eso que siento. No se trata de estar observándome todo el tiempo, eso sería imposible, creo yo, agotador. Se trata de empezar por esos lugares donde siempre reaccionamos igual, con eso que nos incomoda, con eso que nos duele, eso que nos dispara la reacción automática conocida. Ahí está el punto de entrada. No es observar cuando todo está calmo y en paz. Es observar cuando algo adentro mío se mueve y no se empieza observando perfecto. Empezamos observando eso que se mueve, observándolo tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces primero reaccionamos y después nos damos cuenta. Y eso ya es observación. Más adelante, con el tiempo y la constancia, nos damos cuenta en el medio. Y más adelante, con la práctica, nos vamos a dar cuenta antes. Ese es el proceso real. Integrar no es controlarse, no es reprimirse, no es hacerlo bien. Es empezar a darnos cuenta de cómo reacciona nuestro cuerpo, de qué emoción surge en nosotros, de qué historia mental, de qué narrativa mental se activa en ese momento y todo esto sin pelearme con eso que aparece. Y la integración no ocurre solo en la mente, ocurre en el cuerpo, ocurre en el campo emocional. Y a veces integrar es simplemente dejar de huir ante una sensación, no taparla con distracciones, no justificarla rápidamente, simplemente quedarnos ahí, presentes, ¿sí? Con mayor presencia de lo habitual. Y el terreno donde vamos a poder llevar todo esto a cabo es en nuestra vida cotidiana. No hace falta irse a ningún lugar especial. Donde vamos a poder ejercitar eso es en una conversación incómoda, en una espera, en un límite, en una frustración, no sé, en una expectativa que no se cumple. Todo eso es material de integración. Bien. Y esa integración no es lineal. Por eso no me tengo que exigir de más. Hay momentos de mucha claridad, momentos donde aparece o donde parece que todo va para atrás y en realidad no va para atrás. Es el proceso profundizándose porque la conciencia y todo este gran cambio no avanza en línea recta, avanza en espiral. Por eso si tuviera que resumir por dónde se empieza, simplemente diría dejando de escapar a lo que sentimos y aprendiendo a quedarnos un poco más presentes en eso que aparece, sin violencia, sin exigencia, sin apuro. Bien, entonces desde ahí la integración deja de ser una idea y empieza a volverse una forma de estar, de vivir la experiencia humana. Así que desde acá se abre otra pregunta que también ha aparecido, que cómo se liga todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con las memorias? ¿Qué pasa con el ADN? ¿Qué pasa con los registros cuando empezamos a observarlos? Así que vamos a eso. Las memorias que están registradas en el ADN o en el campo interno, cuando las observamos, ¿se liberan automáticamente o hay un paso posterior? Bueno, hay una creencia de que si tomo conciencia la memoria se va y esto no siempre funciona así, porque observar esa memoria no implica borrarla automáticamente. Lo que hace, como dije anteriormente, es cambiar la relación que tenemos con ese registro.
Bien, las memorias ya sean emocionales, energéticas, celulares, psíquicas, que no están solo en la mente porque están en nuestro cuerpo, en el sistema nervioso. Entonces, cuando yo no las observo, operan desde la sombra y nos condicionan sin ser consciente de que esto ocurre. Entonces, cuando observo esa memoria, cuando abro ese registro desde la observación, esa memoria sale de la sombra, deja de actuar sola. Pero eso no significa que necesariamente tenga que desaparecer de inmediato, porque la observación va a abrir el proceso y la integración lo va a completar. Y esto ocurre porque el cuerpo necesita un tiempo de seguridad para soltar e integrar esa memoria. No suelta porque entiende. Suelta, integra cuando percibe que ya no está en peligro. ¿Sí? Por eso, muchas veces una memoria observada puede seguir apareciendo, se puede seguir reactivando, puede volver en distintas situaciones. Y eso significa de que se está reorganizando. Y con el tiempo la reacción comienza a ser menos intensa, dura menos, no toma todo el sistema, no nos define. Y ahí es donde vemos cómo esta memoria ya deja de estar en modo supervivencia. Observarla no es desalojarla como si fuese un archivo que borramos, ¿no? Y lo enviamos a la papelera. En realidad, lo que sucede cuando observamos es sacar esa memoria del comando, del centro, del eje de referencia, ¿sí? Permitiendo que esa memoria deje de gobernarnos como cualquier emoción, cualquier patrón, y pasa a ser información disponible para ser integrada. Por eso no buscamos borrar el pasado, eliminar los registros, simplemente que dejen de dirigirnos. Y esto, cuando esto ocurre, el proceso se reorganiza solo, y no porque uno lo imponga, sino porque ya no hay necesidad de sostener el mismo nivel de defensa o de supervivencia. Mi conciencia no va a luchar con ese registro, con esa memoria, va a habitarla sin quedar identificado a ella. Y pasamos a la octava pregunta. Si el observador está presente, ¿modifica lo observado? Bueno, esta frase, el observador modifica lo observado, es correcta, pero también es importante comprender qué es lo que realmente se modifica. Desde el enfoque que nosotros abordamos, en realidad el observador no modifica los hechos, no cambia lo que ocurre. Lo que modifica es la forma en que eso que ocurre se interpreta. Y acá está la clave, porque la realidad que vivimos no es solo lo que pasa afuera, sino es cómo percibimos, cómo interpretamos y qué significado le damos a eso que está ocurriendo, ¿no? Cuando no hay observación, la interpretación es automática. La mente interpreta, como dijimos, desde la herida, del dolor, desde la memoria, desde la historia personal. Bien, entonces, ante una misma situación, una persona puede vivir rechazo, otra puede vivir indiferencia, otra puede vivir libertad, aunque tal vez el hecho sea exactamente el mismo. Y esto demuestra algo muy claro, muy importante, que la realidad no es única, no es una sola, no hay una única realidad. La realidad es la experiencia que cada uno construye a partir de la percepción. Y cuando aparece el observador, lo que se modifica es el filtro. La conciencia empieza a observar desde dónde está interpretando eso que ocurre. Y cuando observo el filtro, ya no estoy completamente tomado por la experiencia. Y ahí se produce el verdadero cambio, que en realidad la escena no va a cambiar. Lo que cambia es cómo yo interpreto esa escena. Y al cambiar la lectura o la interpretación, cambia automáticamente la experiencia interna. Y eso va a impactar en cómo me muevo, en cómo respondo, en cómo me vinculo. Por eso el observador va desarmando esa interpretación inconsciente de esa realidad.
Y cuando la interpretación se vuelve consciente, la realidad que experimento se transforma automáticamente. Y no porque el mundo cambie, sino porque yo ya no lo estoy interpretando desde el mismo lugar de antes. Así que bueno, hasta acá en realidad quise responder primero y ordenar las preguntas que estaban directamente vinculadas con el eje central de nuestra clase, que es la observación, la integración, el personaje, la interpretación de la realidad, el proceso de la conciencia en la vida cotidiana, porque el trabajo lo hacemos aquí en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos permite formar una base. Y sin esta base, profundizar y seguir hablando de dimensiones, de planos o de estados de conciencia puede volverse confuso o demasiado mental. Por eso me parecía importante primero detenernos aquí en este bloque de preguntas y desde acá ya podemos avanzar con mayor claridad hacia un segundo encuentro donde vamos a seguir abordando preguntas, donde vamos a hablar directamente y específicamente de la cuarta dimensión, de sus planos y de los distintos estados de conciencia, ¿sí? Y bueno, todas esas preguntas y esa temática es mucho más amplia y va a necesitar eh, darle el tiempo necesario, ¿sí? Así que bueno, hasta acá por hoy vamos a llegar. Si al escuchar esta clase, este video, surgen nuevas preguntas o querés dejar algún comentario sobre tu propia experiencia, podés hacerlo acá mismo en los comentarios del video. Así que bueno, sin más, gracias por la presencia, la atención, por el compromiso con todo este gran proceso de observación. Así que bueno, nos vemos pronto en nuestro próximo encuentro donde vamos a seguir profundizando ya con esta base mucho más clara, más firme, para que todo lo que venga después pueda ser integrado con mayor coherencia y de forma más ordenada. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Gracias.